buenas, Jesús, y bienvenido a Publishers Week en español en un contexto tan importante como la Feria del Libro de Madrid. Muchísimas gracias por invitarme y la verdad es que muy contento de poder estar en lo que es mi primera Feria del Libro de Madrid como autor, debo reconocer, porque hasta ahora había sido consumidor compulsivo de esta feria y bueno, es un momento muy bonito, ¿no?, el participar también desde este lado. Muchas gracias. Bueno, muchas personas han venido estos días a la Feria del Libro preguntando por tu libro y bueno, lo que llama la atención, creo yo, es una premisa tan original, ¿no? Porque el enfoque de la historia siempre suele ser tan serio. Sí. Y bueno, para las personas que nos están viendo ahora en el streaming, ¿de qué va Grandes Liadas de la Historia? Bueno, pues realmente es una recopilación de pequeños o grandes desastres históricos, ¿no?, que han sucedido a lo largo de prácticamente 2000 años, pero contados con un poquitito de humor, una cierta dosis casi de acidez o de mala leche en algún momento, pero siempre tratando de hacer más accesible la historia, ¿no? Un poco lo que tú estabas comentando también antes, ¿no? Creo que tenemos la costumbre de levantar casi eso, paredes innecesarias, invisibles entre el conocimiento y las personas, porque hay una cierta épica en el aprendizaje a través del sufrimiento, ¿no? Parece que disfrutamos de ese proceso de castigo, ¿no? Parece que es el viaje del héroe, sí, mientras te sacas una carrera. Monomito totalmente, completamente. Y yo, sin embargo, creo que, entendiendo el valor que tiene esa cultura del esfuerzo aplicado al aprendizaje, creo que a veces no es necesario hacer arduo o difícil cosas que no lo son por naturaleza, ¿no? Y le añadimos una dificultad, una aspereza innecesaria a la historia que de por sí es muy divertida y muy entretenida cuando uno le dedica el tiempo necesario a ella, ¿no? Bueno, Jesús, tienes el sello Talento, felicidades. ¿Qué sentiste cuando te lo dieron? ¿Cómo fue? Hombre, para mí fue un motivo de mucha alegría, porque hay un momento en que yo creo que todo autor tiene una percepción de su libro y tiene unas referencias también de sus testers, de la gente que conoce, con la que confía, pero no siempre tienes claro cuál va a ser la visión que va a tener alguien ajeno directamente a tu entorno a la hora de valorar el contenido, la calidad o la importancia que puede tener el libro. Y cuando Caligrama otorgó el sello Talento, pues lógicamente representa un espaldarazo, es un momento de confianza, además de alegría, y bueno, pues te ayuda a saber que estás en el camino adecuado también, ¿no? Y Jesús, si fuera una librería y cogiera Grandes Liadas de la Historia y tuviera otras opciones, ¿cómo me convencerías si tú estuvieras allí? Madre mía, pues yo, para empezar, te diría que de pequeñito odiaba la historia, pero la odiaba además con gran intensidad. Es algo que ha cambiado con el tiempo. De hecho, acabé sacando también la propia carrera de historia por gusto con los años. Pero fue un proceso arduo el que tuve al principio, el contacto con la historia en mi juventud. Descubrir que había otras maneras de aprender sobre la historia y sobre todo de disfrutar leyendo, porque yo creo que lo fundamental de este libro no es tanto la orientación hacia la parte académica que pueda tener el contenido que tiene, es que es un libro que está pensado para que te entretengas y lo pases bien leyendo, eso por encima de todo, independientemente del trasfondo, ¿no? Y ahora lo que he tratado es precisamente de trasladar a un libro cómo me habría gustado que me contaran a mí la historia o qué tipo de eventos y sucesos me hubieran gustado que me contaran sobre la historia en su momento para atraerme y para hacerme disfrutar de la lectura, ¿no? Como bien señalabas antes, yo creo que tenemos muy buenos libros de historia de todo tipo, novelados o no novelados, ficción histórica o no en el panorama nacional, pero a lo mejor nos falta darle un poquitito ese toque que, sin perder seriedad, sí que le da alegría, ¿no?, al proceso. Además, bueno, los capítulos son muy cortitos y alguien fuera en la librería le diría que aprovechara para leer alguno y que si le gusta que lo compre. Puede ser un genial primer acercamiento a la historia, ¿verdad? Mucho. Tan accesible y... Mucho. Además, de hecho, creo que el propio sello Caligrama es una cosa que me hizo muchísima gracia cuando lo plantearon ellos, ¿no? Decía, es un libro perfecto para la gente que le gusta la historia y es un libro perfecto para la gente a la que no le gusta nada la historia también, ¿no? Y es curioso porque es algo en lo que yo no había pensado en su momento, a pesar de que es la premisa de partida en la que yo surgía, ¿no? Es verdad, yo creo que es una aproximación muy interesante a los libros históricos de primera para aquel que no lo tenga presente. Y Jesús, sé que te gusta mucho Tolkien, sé que te gusta mucho la fantasía épica, la aventura. ¿Qué más referentes tiene? ¿Qué autores y autoras sueles leer? Bueno, la verdad es que soy un Tolkien fanboy desde pequeñito, soy muy apasionado a Tolkien, me crié también con las crónicas de Dragonlance y todos los libros de Weiss y Hickman después. Estoy muy metido en el Cosmere, el mundo de Brandon Sanderson, al cual llegué tarde, aunque también me sigue gustando mucho la novelización de la historia, como los libros de Bernard Cornwell, y aproximaciones que a lo mejor son diferentes, hablando ya del ámbito nacional, como pueden ser Pérez Reverte o Nieves con Costrina, que firma dentro de 2 días también aquí en la feria, que siendo muy distintos, yo creo que los dos saben darle un enfoque muy diferente a la hora de trasladar y de interpretar los episodios históricos al resto de autores, ¿no? Y bueno, una de las primeras cosas que se me vinieron a la mente cuando leí La sinopsis de tu libro, es que podría ser una serie documental genial.
¿Crees que es susceptible? Sí, me han llegado a proponer que por qué no hacía, lo sacaban en una serie de TikToks, llegado el momento, ¿no? Por la forma y el tono, pero aparte de esos aspectos casi un poco más de coña, más bromística, yo creo que es verdad que son episodios que por sus características, por el marco tan concretito que tienen, por lo divertido que es darle enfoque y luego contar la anécdota que sucede, se daban bien para cualquier tipo de formato audiovisual concreto que permitiera, pues bueno, disfrutar un poquitito del episodio. Jesús, ¿qué es más poderoso para ti o más gratificante cuando estás escribiendo el libro, estás en ese proceso de liberación creativa, Sí. ¿no? O catárquico, o cuando ya el libro sale, empieza a recibir buenas críticas, la gente empieza a comprarlo? Es muy particular eso. Yo disfruto mucho escribiendo. El principal motivo por el que escribo es porque me lo paso bien. O sea, yo si tuviera que escribir solo para mí mismo, seguiría escribiendo sin ningún tipo de problema, ¿no? Es algo que me gusta. Pero es verdad que hay algo catártico en el compartir lo que has escrito con alguien, ¿no? O sea, me ha pasado, por contar una anécdota muy sencilla, hoy me he encontrado con que cuando he ido a la firma de libros había un libro menos ya de los que tenía previsto, porque la persona que trabaja en el stand, antes de llegar yo, había hojeado el libro y ya había comprado el libro antes de empezar, porque le había gustado. Entonces, cuando te encuentras con esos fenómenos, que gente que está muy en contacto con la literatura todo el día, a pesar de todo, le encuentra interesante esta aproximación, yo creo que te da un perfil, de una forma de alegría y una aproximación a esta experiencia que no te da ninguna otra cosa. Sí, es bonito y además es casi difícil de escribir, ¿verdad? Sí, sí, es muy complicado. Fíjate que estamos hablando y, como verás, de soltar palique no es un problema que tengamos aquí ni tú ni yo en estos escenarios, pero no sería capaz. La entrevista que hago, ¿eh? Sí, no, se nota que no tienes tablas ni que no te ha pasado previamente nunca este tipo de cuestiones, ¿no? No, pero es verdad que es algo que es complicado trasladarle a alguien cómo te sientes en ese momento, es una experiencia muy bonita. Y Jesús, ¿cómo está siendo tu experiencia con tu editorial? La verdad es que muy buena, muy buena. Había trabajado con otras editoriales antes y para mí ha sido un antes y un después. Ha sido una cosa totalmente distinta trabajar con Caligrama a la experiencia que tenía previa a nivel de profesionalidad, de apoyo, de seguimiento, de herramientas a disposición del autor. Hombre, yo creo que escribir es bonito, encontrar la editorial adecuada es maravilloso también. Y el apoyo también, ¿no? Sí, mucho, muchísimo. Y Jesús, ¿qué te parece que Publishers Weekly, que tiene más de 100 años de historia en Estados Unidos, ¿no? La revista más antigua del mundo, que sigue existiendo, Sí. pues dé voz hemos tenido 3 premios Planeta este año, Sí. autores que venden millones y también autores como tú que escriben súper bien, tienen talento, tienen una historia que contar, pero no tienen todavía un impacto tan grande? Sí. ¿Qué te parece? Fatal, terrible, me parece una cosa, una aproximación terrible. No, da, sinceramente, además, lo estaba comentando antes de entrar, da un poco de vértigo. Da un poco de vértigo porque es que la he visto sin necesidad de mitificar, cuando te vas a sentar en el mismo sillón en el que se han sentado autores como los que han pasado hoy mismo por aquí, te da un poquitito de cosa en la barriga y da un pequeño síndrome del impostor que yo creo que todos tenemos en algún momento de nuestra carrera, de qué hago yo sentándome en ese momento en este ámbito, ¿no? Pero yo creo que lo bonito de la literatura y de la Feria del Libro es que precisamente permite a escritores, igual que a lectores de toda índole, compartir este espacio de algo tan lindo como es la literatura, ¿no? Yo creo que también el lector tiene el derecho de encontrar el libro que quiere leer. Totalmente. Aunque el autor no haya vendido 3 millones de libros. Sí, tenemos que tener la capacidad de estar fuera de determinados túneles y que descubrir que la literatura es un campo abierto en el que puedes experimentar, recorrer y probar cosas al margen de lo que ya sabes que te puede gustar. Y Jesús, ¿qué libro tienes en la mesita de noche o qué libro te has traído en el avión, mejor dicho? En el avión me he traído fíjate, no es un libro aunque lo parece, es un tomo enorme de una revista de manga y de anime que se llama Kaibu, que es una editorial que se llama GTM, que sacan revistas relacionadas con el mundo del videojuego, pero desde el punto de vista literario sobre todo. Y ahora mismo en la mesita de noche tengo el cuarto libro de Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson. Y de todas las opiniones, porque ya hace un tiempo que salió el libro, Sí. ¿Cuál te ha emocionado especialmente? Me han gustado sobre todo los comentarios en los que hacen referencia. Me habría gustado haber leído esto cuando era más joven o que hubiera sido mi forma de contacto con la historia. Porque aunque la verdad es que he tenido, en ese sentido me puedo quejar, he tenido comentarios preciosos sobre el libro, probablemente son los que más empatizan con cómo me sentía yo y con lo que me ha llevado a mí a escribir realmente este libro, ¿no? Entonces, bueno. Pues Jesús, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por Grandes Ligas de la Historia, que bueno, está teniendo críticas muy buenas y además solo la premisa es genial y el desarrollo mejor todavía. Así que gracias y felicidades. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Muchas gracias.